Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es José Bonifaz Chacón. Voy a realizar en esta tarde la creación de la base de datos que se pide en el deber. Bueno, ahorita procedo a abrir el Postgres y el deber indica de que hay que crear una base de datos que se llame universidad. Bueno, creamos la base de datos, la llamamos universidad, ya, creamos. Y se nos pide que en la base de datos tiene que contener unas siguientes tablas. Abrimos en esquemas, podemos encontrar las tablas. Actualmente vemos que no tenemos ninguna tabla. Ya, creamos una tabla y la tabla que se pide primero se llama alumno. Ya, en las tablas, eh, en sí esto va a ser, esta base de datos se basa en tal como dice su nombre en la universidad, en donde vamos a tener, se podría decir como pequeños apartados que vienen a ser las tablas, que es el alumno, profesor, materia, el semestre, año y calificación. Bueno, en el alumno, las columnas que van a contener van a ser las siguientes. El alumno, vamos a corresponder con el ID, que se va a llamar alumno, y este va a ser un entero, un integer. Va a ser no nulo y va a ser una clave primaria. Ya, también corresponde su nombre, en donde el alumno va a tener que ingresar los datos. Y es obvio que este va a ser, el tipo de dato va a ser texto. El apellido, un texto. Y la cédula de identidad, que va a ser un íntegro. Ya, ahora sí, ya. Una vez creado esto, vamos a salvar, que sería guardar lo mismo, y procedemos a crear la siguiente tabla. Ya. La siguiente tabla se va a llamar profesor, de acuerdo a lo que se pide en la asignación del deber. Profesor, ya, y creamos la primera columna que se va a llamar ID profesor. Y este va a ser también un entero, por eso se lo va a llamar integer. Va a ser no nulo y clave primaria. Eh, Así como el alumno, este también va a tener que tener su nombre. Listo. Apellido y la cédula de identidad. Va a ser un entero. Vamos a guardar. Ya. Ahora también creamos la siguiente tabla que se va a llamar materia. Creamos la tabla materia. Ya. Como usted nos indicaba aquí, se va a dar cuenta que no toma en cuenta esto, pero es porque se podría decir, estas asignaciones todavía usted no nos ha enseñado, entonces por eso podemos ver que como dueño sigue Postgres. Ya en columna, vamos a agregar así mismo, estamos en materia. Ya la materia así mismo, un ID, una materia, y va a ser un integer, que es un entero, un nulo, clave primaria. Ya. Agregamos también
los cupos que nos va a asignar, bueno, los cupos que da la materia. Este también va a ser un integer, ¿ya? Em, los cupos, también podemos agregarle un horario. Y al horario le vamos a agregar texto. ¿Por qué horario en materia? Porque se supone que las materias, se podría decir, en una universidad, tienen un horario asignado. Entonces, por eso también agregamos a la columna horario. Y el curso, porque cada materia en la universidad se le asigna un curso. Entonces, por eso también asignamos aquí curso, que también viene a ser un texto en el tipo de datos. Vamos a guardar. Y aquí vemos cómo se crea el Promacate, la llave primaria. Creamos la siguiente tabla que viene a ser, ya está alumno, profesor, materia y ahora viene semestre. En semestre vamos a poner el ID del semestre, que va a ser un entero. El, en semestre también tenemos el curso, porque se nos va a asignar un curso a lo largo del semestre para nosotros poder estudiar. También va a ser un entero el tipo de datos. Ya el curso, el semestre, como va a entender, eh, el año académico del semestre tiene un inicio y un fin. Entonces, por eso se le va a proceder a agregar en la columna una fecha de inicio. Y a este es el tipo de datos, se le va a llamar date, que significa fecha en inglés, porque se va a manejar una fecha. Y así como tiene su inicio, también tiene su fin. Y también se le va a llamar date. Procedemos a guardar. Y ahora vamos con la siguiente tabla. La siguiente tabla es año. Ya en año vamos a tener el ID, como en las demás columnas. El ID va a ser un entero, un integer. Agregamos también un ciclo, porque cada año en la universidad corresponde a un ciclo. Como actualmente estamos en el ciclo, si no mal recuerdo, en el ciclo 2, no, perdón, ciclo 1. Entonces, por eso procedemos a agregar el ciclo, que se lo va a mantener con entero también. Ya. Asimismo, el ciclo también tiene su fin, perdón, su inicio y su fin. Entonces procedemos a agregar la columna fecha, inicio, y el tipo de dato va a ser date. Y asimismo, fecha, fin. El tipo de dato va a ser date también. Ya, guardamos. Y nos queda la última tabla que va a ser calificaciones. Agregamos tablas.
la columna, la columna de calificaciones, digamos el ID, calificación, se mantiene como un entero. En las calificaciones existe la fecha de entrega. Se lo maneja como date. En las calificaciones también vamos a agregar la columna de ciclo, porque las calificaciones también se la manejan como normalmente por cada ciclo se entregan unas calificaciones. Entonces por eso también agregamos la columna ciclo con un entero. Y como cada calificación se subdividen en notas, entonces primero vamos a agregar la nota académica. Lo tenemos con un entero. La nota práctica. Vamos a ver como práctico. Va a ser también un entero. Agregamos el examen, que es lo más importante, en un entero. También tenemos que tener en cuenta que también se maneja el promedio, las calificaciones. Agregamos la columna promedio, tipo de datos íntegro. Y por último, tenemos también el estado. ¿Qué significa estado? El estado viene a ser si aprobaste o reprobaste el semestre. El año también, como se podría decir. Le agregamos un tipo de dato texto. Ya, guardamos. Ya, como podemos ver, ya tenemos las columnas que son alumno, profesor, materia, semestre, año y calificaciones. Aquí nos podemos dar cuenta también cómo se vería todas las filas, tal como se mostraba en clase. Aquí está uno, está el otro. Ya. Ahora, ahora vamos a proceder a relacionarlas. ¿Cómo? Nos dirigimos aquí a universidad, la base de datos que se llama, y generamos el siguiente gráfico. Como indicaba este ingeniero, es la manera más fácil de poder relacionarlas. Ya. Comenzamos con alumno. En alumno vamos a agregar las siguientes columnas que van a ser relacionadas con las otras columnas. Tenemos el ID, semestre, entero. ¿Por qué? Porque el alumno se va a relacionar con el semestre. También tenemos el ID, el profesor, ya que ¿qué va a ser un alumno sin un profesor en una universidad? Ya. Guardamos y ahora procedemos a profesor. Aquí está profesor. Damos doble clic izquierdo. Se nos abre la tabla en columnas. Y asimismo la relación de un profesor va a ser con materia, mide, materia y se maneja como un entero. Guardamos. Procedemos a materia.
columnas, agregamos el ID de alumno. Tenemos ítem, un entero. Guarda. Ahora estamos en materia, procedemos a semestre. Aquí semestre, aquí está. Doble clic izquierdo, hagamos columna y de año. Año íntegro. Ya, de materia, de semestre, procedemos a año. Ya, doble clic izquierdo en año, columna, agregamos el ID de materia. Tipo de datos va a ser integer. Guardar. Y de año a calificaciones, que es la última tabla y que la tenemos aquí en medio. Procedemos, alumno, con sus calificaciones, un entero, profesor, y la materia. Ya, ¿verdad? Ya, ahora que vamos a realizar, la manera más fácil de poder relacionar todas estas tablas va a ser de la siguiente manera, como se explicó en clase. Vamos a relacionar el alumno. El alumno se lo puede relacionar con el profesor porque un alumno a la universidad que realiza, atiende clase a un profesor. Entonces, alumno, aquí está de unos a muchos, seleccionamos la columna profesor, la tabla profesor y la columna profesor. Guardamos y ahora vamos a ver cómo se relaciona la primera tabla. Aquí movemos. Ya listo. Procedemos también a relacionar el alumno con el semestre, porque el alumno que hace en el semestre ve clases. Entonces, relacionamos. No, no era doble clic, era, a ver, uno a muchos. Vamos a relacionar semestre con la tabla de semestre y de semestre. Guardamos y aquí podemos ver cómo está relacionado. Ya, ahora vamos con el profesor, donde el profesor se relaciona también con el alumno. Porque sin alumnado, ¿para qué va a existir un profesor en una universidad? Entonces, a ver. Y aparte por la materia que obviamente da. Entonces seleccionamos materia. Materia, ¿dónde está? Ya. Vamos a relacionar con la tabla de alumnos y alumnos. ¿Por qué? Porque el profesor da una clase al alumno. Entonces guardamos y aquí podemos ver. Ya, cómo está relacionado.
Bueno, ahí se queda. ¿Cómo se relaciona el profesor con el alumno? Ya, ahora procedemos a la materia. ¿Dónde está la materia? Aquí está. Vamos a darle hasta acá, la tabla. Ya seleccionamos el ID alumno. ¿Dónde está la columna de alumno y alumno? Ya, aquí ya tenemos relacionado materia. Ya, ahora vamos a relacionar el semestre. Ya, el semestre, vamos a ver año por acá, un ratito, la columna, ya. El semestre se va a relacionar con el año porque es lo que dura, se podría decir, se puede entender que el semestre es el año que uno ve en la universidad, ¿ya? Porque en 2 semestres equivale a un año. Entonces, comenzamos con semestre que se va a relacionar con el año. Seleccionamos el ID, año, integer. Seleccionamos la columna, perdón, la tabla, que va a ser año. Y el ID año. Le damos a guardar y aquí podemos ver ya cómo está relacionado. Ahora vamos a relacionar, ya relacionamos semestre, ahora vamos a relacionar año. Bueno, aquí tenemos año, en donde año se va a relacionar con las materias. ¿Por qué? Porque en el año se ven bastantes materias en la universidad que se ve en el semestre, depende con el profesor que ves. Entonces, relacionamos año, seleccionamos materia, seleccionamos la columna de materia, bueno, la tabla de materia y de materia y damos guardar. Y aquí podemos ver cómo está relacionado. A ver si podemos alzar ahí. Ya. Y ahí tenemos relacionado. Y ahora vamos con calificaciones. Bueno, está la columna, bueno, la tabla que tiene más columnas. Y comenzamos a relacionar calificaciones, el alumno. Porque un alumno tiene que ver sus calificaciones, obviamente, para poder pasar. A ver, relacionamos. Un alumno tiene calificaciones y las calificaciones equivalen a los alumnos. Entonces, comenzamos con alumno, buscamos ir a alumno, la tabla de alumno y de alumno. Guardamos. Aquí ya podemos ver cómo está relacionado. También vamos a relacionar profesor. Porque los profesores son los que dan las calificaciones y las calificaciones son dadas por los profesores. Comenzamos, profesor, elegimos la tabla de profesor, aquí está, y de profesor. Damos guardar, aquí podemos ver cómo ya se relaciona. Vamos a verlo acá para que no se vea como una telaraña. Bueno, ya, ahí. Y tenemos por último a la materia, que calificaciones se relaciona con materia. ¿Por qué? Porque una materia, para poderse pasar, poder ser aprobada por los estudiantes, necesitan tener sus calificaciones. Entonces, seleccionamos materia, seleccionamos la tabla que es materia y de materia. Y damos guardar. Y aquí podemos ver cómo ya están relacionadas cada una de las siguientes tablas. Aquí podemos ver cómo está relacionada alumno, profesor, materia, año, semestre, calificaciones. Este sería la relación, e incluso podemos ver aquí cómo ya quedan las llaves foráneas aquí abajito.
Y ya, esto sería todo, ingeniero. Muchas gracias.